Buenas tardes con todos. El día de hoy, como ya lo he mencionado, vamos a hablar sobre el tema de reconociendo los síntomas de la ansiedad. Yo soy la doctora Fiorella Vaca, médico psiquiatra del equipo funcional de salud mental aquí en el instituto. Nuestra agenda va a ser unas definiciones breves. Les traigo hoy día dos casos para que puedan interpretar lo que vamos a hablar en estas definiciones con respecto a la ansiedad. Y vamos a tocar el tema de los factores de riesgo que tienen los trastornos de ansiedad en pacientes con un diagnóstico oncológico, el diagnóstico como tal, con algunas especificidades respecto al cuadro clínico y las recomendaciones que les traigo el día de hoy. Vamos a hablar de cuatro conceptos principalmente. Está la ansiedad normal, es decir, muchas veces consideramos que la ansiedad es una enfermedad o es patológica, es decir, no es adecuada. Sin embargo, la ansiedad es una reacción inherente del ser humano que va a activarse frente al peligro, es decir, ante diversas situaciones en donde nos encontremos vulnerables. Va a tener como una respuesta, o va a ser la respuesta frente a un estímulo. Terminado este estímulo, va a desaparecer esta respuesta y nos enmarca una función adaptativa. Es decir, que la ansiedad o el miedo son funciones que van a permitir que la persona se adapte a una nueva circunstancia y que aprenda de esas situaciones. Es decir, que no es negativa, sino más bien nos ayuda. La ansiedad patológica, es decir, la que conlleva un trastorno como tal, puede presentarse cuando no hay un estímulo identificable. Es decir, ya pasó el evento adverso o la crisis, pero yo sigo sintiendo todos los síntomas que vamos a hablar a continuación. O puede ser que hay un estímulo, estoy reaccionando ante esa crisis, pero mi respuesta es exagerada. Es decir, involucra diferentes áreas y no veo una solución adecuada ni soy capaz de adaptarme a esa situación, que va a generar un deterioro del funcionamiento social. Es decir, que estamos hablando de una ansiedad patológica cuando ésta influye en diversas áreas de nuestra vida. Es decir, en lo social, con los amigos, en el trabajo, con la familia, con los cuidados que tenga hacia mí, entre otros. Y muchas veces, finalizado el estímulo, es decir, ya no estoy en esta situación de crisis, mantengo esta respuesta. Esta ansiedad, como lo mencioné, va a deberse o desencadenarse ante diversas situaciones que pongan en peligro nuestra integridad o que sean potencialmente amenazadoras, o así lo identifiquemos nosotros. Situaciones nuevas que siempre van a traer incertidumbre a nuestra vida, o situaciones en donde seamos evaluados. Van a generar ansiedad. Pero esta ansiedad es una función adaptativa que tenemos, un mecanismo de adaptación para resolver diferentes situaciones a lo largo de nuestra vida. Estos estímulos ansiogénicos, es decir, estos desencadenantes, van a generar dos tipos de respuesta. Una respuesta somática, es decir, que lo que nosotros sentimos, pensamos, se va a evidenciar en nuestro cuerpo, con esos famosos dolor en el pecho, sudoración, temblor, dolor en el abdomen, diarreas, problemas para el sueño, entre otros. Y una respuesta psicológica, es decir, eh, los cambios que puedo tener en cuanto a la atención, en cuanto a la concentración, los problemas de memoria, los que puedo contraer ante esta ansiedad, o cómo yo me interrelaciono con las demás personas, de repente tiendo a aislarme, entre otras situaciones. Entonces, les he traído estos dos casos para comprender de manera didáctica la situación o los síntomas que vamos a reconocer ahora sobre la ansiedad. Entonces, tenemos a Cecilia. Ella es una joven de 25 años
que ella había sido diagnosticada de leucemia a los 16 años, se había sometido a un tratamiento con quimioterapia y había estado en sus controles con una buena respuesta. Sin embargo, después de un tiempo, ella acude al hospital y su médico tratante le dice que necesita llevar nuevamente sesiones de quimioterapia. Ella pensó que con esas que había llevado en un tiempo anterior era suficiente y como venía estando bien, pensó que ya no tenía que someterse nuevamente a esas sesiones. Entonces, la crisis, es decir, el desencadenante de la ansiedad de Cecilia, empieza cuando su médico le dice que necesita iniciar quimio nuevamente. ¿Qué es lo que pasa con ella? Ella va a recordar lo que pasó en esa quimioterapia, la que tuvo antes. Se le cayó su pelo, tenía fuertes náuseas, vómitos, recuerda que tuvo que estar ingresada, que tenía que tomar pastillas, que se sentía mal y empieza automáticamente a sentirse eh, con todos los síntomas propios de la ansiedad. Se siente preocupada, no puede dormir, empieza a estar con una preocupación porque la ansiedad se va a activar por una preocupación a un futuro. Es decir, es una preocupación anticipada a un hecho. Ella no se ha sometido aún nuevamente a la quimioterapia, pero está suponiendo y preocupándose por el hecho que la va a volver a llevar y lo que supuso para ella en un pasado. Esa incertidumbre de saber si va a tener los mismos síntomas, si va a estar de la misma forma, cómo va a ser la quimioterapia ahora, será más fuerte, será menor, cómo me sentiré, volveré a estar nuevamente sin pelo, o de repente tomando pastillas, o de repente bajaré de peso por las náuseas y me siento mal, me siento angustiada, tengo esta preocupación constante a un futuro, porque el futuro, la quimioterapia aún no ha empezado, pero ella ya está pensando en todo lo que puede suceder y acarrear. Entonces, ante esta crisis va a generar un tipo de adaptación. La persona va a estar sometida a este estímulo desencadenante, va a pensar en el futuro, pero la manera en cómo desarrolle todo este proceso hasta que ella pueda llevar la quimioterapia como tal, o sea, hasta que el suceso futuro suceda, el hecho de cómo lo lleve va a generar o no un cuadro de ansiedad normal, que es adaptativa, o un cuadro de ansiedad patológica, que ya se desencadena en los trastornos de ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que hace Cecilia en todo este proceso? Ella se da cuenta de que está pensando en un futuro. Recuerda lo que le dijeron su psicólogo, su psiquiatra en esa hospitalización previa. Recuerda que está centrándose en una situación en donde no tiene el control, porque el futuro es algo que nosotros no podemos predecir, no podemos saber con exactitud lo que va a pasar. Y esa sensación de incertidumbre nos genera la ansiedad, ese miedo anticipado. Entonces ella recuerda que ese futuro no tiene control y que lo que pasó en el pasado, es decir, cómo fue su anterior quimioterapia, no necesariamente va a ser lo que pase ahora. Entonces ella decide no centrarse en este pasado en donde ella se sintió muy mal y ahora ya se sentía bastante bien. Es decir, que ella pudo adaptarse a esa situación. Tampoco se centra en el futuro porque no sabe cómo será nuevamente el someterse a la quimioterapia y decide centrarse en su presente. Es decir, se va a centrar en lo que tiene ahora. Ahora ella está tranquila y más adelante llevará la quimioterapia, pero no sabe cómo va a reaccionar en ese momento. Entonces decide tener su círculo de amigos cercanos, su familia la apoya,
Recuerda los consejos que tuvo del acompañamiento psicooncológico y ella tiene fe, esa fe, esa creencia de que algo bueno va a suscitar de la situación en donde yo viva. La fe que ella pone en esa mejoría. Se llena de optimismo porque piensa, bueno, entonces si se me cae el pelo, podré usar las pelucas que dejé porque ya me creció el pelo. Si me siento un poco triste, sé que puedo contar con mis verdaderos amigos que estuvieron conmigo siempre. Si yo siento que no puedo, puedo acudir a mi familia o contar con mi familia y acudir a el acompañamiento psicooncológico que me ayudó mucho. Entonces ella se llena de optimismo, se llena de fe y eso se llama resiliencia. Es decir, la suma de la fe que podamos ponerle a que todo va a ir de la mejor manera, aunque tengamos ese miedo, que es normal, que es natural, ese optimismo a las cosas o a las situaciones o frente a las situaciones, nos genera una forma de ver lo que estamos viviendo, no lleno de oscuridad o lleno de todo lo que nos está faltando. Ya no tengo esto, entonces voy a sentir mal, voy a faltar, ya no voy a ir a la universidad, no me voy a sentir bien nuevamente, sino en lo que sí tengo. Y lo que sí tiene ella es ese acompañamiento, ese apoyo de las personas que ella considera importantes. Entonces, esta resiliencia la lleva a adaptarse de una forma que le ayuda a ella, que la hace sentir bien. Y después de todo, cuando ya se somete a este estímulo del futuro, a esta quimioterapia que le generaba esta incertidumbre, pues ella se siente bien, a pesar de que haya sufrido algunas situaciones como lo que le preocupaba en un inicio, que era la pérdida del pelo, los dolores. Ella siente que a pesar de esa situación, la fe y el optimismo, es decir, esa adaptación adecuada, le generó tranquilidad. Y ahora, pues, ella puede volver a sonreír. Este mecanismo de adaptación es una ansiedad normal. Es decir, esa preocupación que ella tuvo en un inicio, pero que de alguna manera sabe adaptarse y utiliza las herramientas viviendo su presente y lo que puede controlar, le genera que ella pueda volver a sonreír. Sin embargo, tenemos el caso de Carlos. Carlos es un paciente de 45 años de edad que se había sometido a una radioterapia, quimioterapia, y la última de las muy lejana porque había ido bien en cuanto a las otras intervenciones. Entonces, un día acude a su médico y ese médico le dice que tiene que intervenirse ahora, es decir, que se va a operar. Y le explica sobre los riesgos, sobre por qué se tiene que intervenir y que tiene que realizarse una hospitalización. Entonces, ese es un momento SOS, es decir, su crisis. Él entra en crisis porque él veía muy lejano esa probabilidad de operarse. Y en ese miedo que le genera la intervención quirúrgica, él piensa que va a morir, él piensa que va a estar mal, que la operación no va a ir bien y que va a terminar falleciendo. Entonces, al salir de la consulta, todos esos días previos y meses previos, él está muy ansioso, muy preocupado por una situación a futuro, es decir, la preocupación anticipada, que es la intervención. No puede dormir. Todas las noches está pensando en que va a salir mal la operación, en que él no va a sobrevivir.
Empieza a tomar pastillas, se automedica porque fue a la farmacia un día que no pudo dormir, ya iban 3 días, y en la farmacia pues le logran vender alprazolam. Empieza a tomar y cada vez que se sentía mal, toma y toma y toma y toma más. No podía dejarlos. Empezó a estar tan ansioso que empezó a comer, a comer, a comer, a comer. Tanto que aumentó de peso. En el trabajo no se podía concentrar. Se le acumulaba todo un cerro de papeles que tenía que hacer y no podía concentrarse. Entonces le invitan a renunciar. Pierde su trabajo. Cada vez que leía algo respecto al cáncer, se sentía mal, aterrorizado, no quería oír la palabra siquiera. Empezaba con estos síntomas somáticos, es decir, sudaba. Muchas veces en la noche tuvo un fuerte dolor en el pecho. Este dolor en el pecho lo llevó a llegar al hospital pensando que estaba sufriendo un infarto. Cuando iba al hospital en la medio de la noche, en la madrugada, y se le hacían todos los exámenes, pues el paciente no tenía ninguna patología cardiológica. Más bien estaba en una crisis de pánico que se suscitaba en las noches con fuerte dolor en el pecho, donde no había un estímulo per se, no había, el médico no le había dicho en ese momento, cada noche que iba a intervenirse, pero el estímulo venía de la nada, lo despertaba, le hacía sentirse mal. Empezó a alejarse de sus amigos, ya no quería estar con nadie y empezó a estar solo. Entonces, Carlos decidió que no quería el acompañamiento tampoco psico-oncológico, es decir, le recomendaron poder venir al psicólogo, poder ser evaluado por el psiquiatra, pero él no quiso. Y por ende, dejó pasar muchos meses y no se sometió a la intervención que estaba programada. Faltó a sus citas y perdió esa cama que se le había separado para su internamiento. Posterior a eso, Carlos se sentía muy mal. Sus dolores empezaron a aumentar y ya no sabía qué hacer. Entonces, este tipo de ansiedad, con el caso que les menciono y el caso que vimos de Cecilia, entonces hay una diferencia entre Cecilia y Carlos. Y la diferencia radica en la adaptación. Es decir, el yo poner todas las herramientas que tengo y las que voy adquiriendo para poder sobrellevar una crisis. Es decir, adaptarnos a un cambio. Porque toda crisis, toda situación en donde estemos ante una situación problema va a generar que nosotros debamos tomar las medidas pertinentes y generar un cambio. Entonces, Cecilia logró generar el cambio basándose en su presente, con la fe y el optimismo y siendo resiliente. Entonces se adaptó, vio las cosas con una mejor perspectiva y salió adelante. Sin embargo, Carlos no se operó, no acudió a ayuda, no pidió ayuda, se quedó solo, sin trabajo, con problemas serios de dependencia a las pastillas, porque un día alguien le vendió inapropiadamente una pastilla para dormir. Entonces, ¿en qué situación nosotros nos encontramos? ¿Nos encontramos en el caso de Cecilia o nos encontramos en el caso de Carlos? Esto es importante porque el reconocimiento de estos síntomas va a hacer que yo pueda identificar, observar o autoobservarme y pedir ayuda, pedir orientación. Y nosotros estamos prestos para darla. Entonces, ¿qué son los trastornos de ansiedad? O sea, ¿qué es lo que le pasó a Carlos? Todos los trastornos de ansiedad va a ser un grupo heterogéneo. Existen muchos. Y estos van a influir en la cognición, es decir, la manera en cómo yo puedo percibir la situación, una realidad. Y influyen diversas
diversos factores propios de nosotros que van a tener un papel o un rol importante, como nuestra atención, nuestra comprensión, nuestras funciones ejecutivas, es decir, lo que planeamos, nuestra memoria, etcétera, lo que hemos aprendido. Entonces, estos trastornos van a generar distorsión en lo que percibimos, es lo más importante. Van a generar una presencia, una preocupación, un miedo, pero este miedo no es adaptativo, es excesivo. Una tensión o activación que provoca un malestar notable. A Carlos le obligó a salir del trabajo, perder a sus amigos, aislarse, ser dependiente a una medicación para poder dormir. No supera la capacidad adaptativa y genera disfuncionalidad. Esta palabra es importante porque nosotros somos funcionales en diferentes áreas de nuestra vida, es decir, actuamos de una manera que nos genera adaptación, tanto en mi familia, tanto en el trabajo, con mis amigos, en diferentes áreas donde yo me relaciono o interrelaciono. Los trastornos de ansiedad son el segundo grupo de trastornos mentales más discapacitantes en la mayoría de países de la región de América y generan años de vida perdidos. Es decir, que voy a perder el trabajo, voy a perder la relación con los demás, etc. Dejo un vacío ahí. Los trastornos psiquiátricos se evidencian con mayor frecuencia en pacientes con cáncer o con un diagnóstico oncológico, son los trastornos de ansiedad en primer lugar. También con los episodios depresivos, ¿no? Estos cuadros son más frecuentes en mujeres y mayormente al año de haber recibido el diagnóstico. Se presentan más y se presentan con más frecuencia ante las complicaciones como el dolor persistente, las linfedemas o los edemas que pueden tener, los efectos secundarios de la quimioterapia, de la radioterapia y la disminución de la movilidad de algún miembro, entre otros. ¿Cuáles van a ser estos factores de riesgo para que un paciente con un diagnóstico oncológico tenga o desarrolle un trastorno de ansiedad? Pues los factores que pueden aumentar la probabilidad de que se presenten estos trastornos, pues son claramente un antecedente previo ante otra situación de un trastorno de ansiedad, un antecedente de trauma previo a esta situación, ansiedad en el momento del diagnóstico que no pueda generar o que no se adapte de manera adecuada, la falta de apoyo social, es decir, que no tenga un círculo de amigos, que no tenga un círculo de familiares que le ayuden. El dolor agudo es una de las causas de o factores de riesgo de generar trastornos de ansiedad. Por eso es que existe la unidad de cuidados paliativos y del dolor, para paliar y no generar la persistencia de situaciones que generen crisis en el paciente. No porque estén en una etapa terminal o ya no haya nada que hacer. Es decir, que existe esta unidad para evitar otras situaciones que se pueden dar dadas por este dolor o por el dolor que puede percibir el paciente. La enfermedad en estadio avanzado también puede generar trastornos de ansiedad porque empieza a haber situaciones de un futuro, ¿no? Porque la ansiedad es una preocupación anticipada a un hecho que no se ha dado, pero yo ya estoy pensando anticipadamente con un temor excesivo y una preocupación excesiva a eso. Y esto puede ser en una etapa o un estadio muy avanzado, pues el temor, el miedo al fallecimiento. Los factores demográficos como ser mujer y presentar cáncer en etapa temprana o en edad temprana se relacionan con un aumento de situaciones de ansiedad. Factores orgánicos como otras enfermedades médicas o sustancias, ¿no?, que pueden generar ser más susceptible a desarrollar un trastorno de ansiedad. Principalmente los cuadros, por ejemplo, de hipertiroidismo, ¿no?, que se asocian
a situaciones de intranquilidad, de ansiedad, de alteración y los cuadros de hipotiroidismo que se pueden asociar más comúnmente a episodios depresivos. Entonces, los principales trastornos de ansiedad y que vamos a ver puntualmente ahora van a ser el trastorno de pánico, que son los más frecuentes que se presentan en pacientes con un diagnóstico oncológico, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno ansioso depresivo y el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, para reconocer estos cuadros, hay situaciones, puntos de la clínica importantes que nos marcan la diferencia, porque todos entran dentro de un grupo de trastornos de ansiedad. Entonces, el trastorno de pánico es el nivel más alto de un cuadro de ansiedad, pero hablamos de este trastorno de pánico como tal o ansiedad paroxística episódica, como su nombre lo dice, es por episodios, no se presenta todo el tiempo. Paroxística aparece de la nada. Y van a ser crisis que pueden ser recurrentes de ansiedad grave, no limitadas a ninguna situación, porque por lo general se dan, y acá pongo la lunita, de noche. Despiertan al paciente con una sensación de muerte inminente. Y no sé por qué, porque estaba durmiendo, no pasó nada. Pero yo ya tengo ese temor, ese miedo inexplicable que va a generar ese temor a una sensación o sensación de muerte, por eso acá pongo la lápida. Va a generar aparición repentina de palpitaciones, dolor precordial. Por eso es que por lo general, como da sudoración, temblor, dolor precordial, palpitación, y encima pienso en o tengo una sensación de muerte, pues acudo a emergencias de un hospital, pensando que estoy teniendo un infarto o una angina o tengo un problema cardiovascular. Sin embargo, esto puede ser en el momento en que se descarta que hay una patología cardíaca que esté apareciendo porque la persona está con un trastorno de pánico. La crisis suele durar unos minutos, pero podría durar más. Va a presentar como esta situación o ataque de pánico, no únicamente se da de noche, es más frecuente, pero no únicamente, y se puede suscitar en algún lugar público si se ha presentado, por ejemplo, en un bus o si se ha presentado en un centro comercial, el paciente puede tener miedo ahora a que vuelva a aparecer un ataque de pánico. Entonces, evite esos lugares donde apareció. Es decir, no, si me apareció en el centro comercial, trato de no ir al centro comercial porque asocio automáticamente centro comercial con un cuadro de pánico que no tenía razón. O sea, que no le encontré una explicación. Apareció de la nada. Yo estaba conversando, hablando y ¡pum! Me empezó toda esta sintomatología que es bastante aguda. O de repente me pasó en el bus, tengo miedo a subirme a los buses, ¿me entiende? Ahora, a menudo se sigue ese miedo persistente a tener otro ataque de pánico. Y entre las crisis, pues el individuo está relativamente libre de ansiedad o es poco frecuente, quizás, o es frecuente, perdón, la ansiedad anticipatoria, pero leve, porque estos episodios se presentan solo en crisis y las crisis pueden ser recurrentes o no, pero por lo general son aisladas, pero generan mucha disfuncionalidad en el paciente por el miedo a que vuelva a presentarse otro ataque. El trastorno de ansiedad generalizada, que es bastante frecuente, ya que pongo ahí en grande, ¿no? 24 horas. A diferencia del trastorno de pánico que se presenta en minutos o quizás un poco más, pero en crisis recurrentes, aisladas, episódicas, paroxísticas, el trastorno de ansiedad generalizada, como su nombre lo dice, se presenta en diferentes áreas y está presente las 24 horas del día, es decir, todo el tiempo que el paciente esté despierto. Por lo general, se activa con mucha facilidad. Y aquí le pongo una valla porque es flotante. Se refiere a la ansiedad generalizada como una angustia general, persistente,
que no está limitada y no predomina alguna circunstancia, es decir, todo me genera preocupación, no solamente la noticia o la crisis que tengo ahora, sino también estoy preocupada por mis hijos, por el futuro, por las deudas, por esto, por lo otro, por la enfermedad. O sea, todas las situaciones generan una angustia persistente y se llama angustia libre flotante, es decir, como que está en un vaivén. Todo el tiempo me siento preocupada. Hay quejas de sentirse constantemente nervioso, con temblores, con tensión muscular, que por lo general el paciente te dice que lo siente en la parte de la región del cuello y la nuca, ¿no? Que es donde más se centra las contracturas musculares debidas a estrés o preocupaciones. Temores a que uno mismo o un familiar caiga enfermo, a tener accidentes, presentimientos muy diversos. Yo sé que algo malo va a pasar, yo sé que si pasa esto me va a ir mal. Algo yo siento es constante, es persistente. Por lo general es más frecuente en mujeres y está relacionado con el estrés ambiental crónico. Y hay ahora pues factores que están agravando aún más, ¿no? Poniendo su granito de arena para generar mayor trastorno de ansiedad, ¿no? Como en la crisis de pandemia que vivimos, la crisis política de alguna forma que estamos atravesando, las crisis económicas, ¿no? Que suponen una adaptación y un cambio para lo que nosotros teníamos como conocido. El curso es variable, es fluctuante, es crónico. La persona pues debe tener los síntomas de ansiedad la mayor parte del día durante al menos 6 meses en el momento de hacer el diagnóstico, pero esto claramente depende de la evaluación que tenga el personal capacitado para esto. En los niños suelen ser muy llamativas porque hay una necesidad constante de seguridad, es decir, no quieren dormir solos, esperan que la mamá esté con ellos hasta que se apague la luz porque no quieren irse a dormir, no quieren estar en oscuridad, tienen miedo que algo malo va a pasar, hay quejas somáticas recurrentes, ¿no? Todo el tiempo duele la cabeza, me duele el estómago, me duele la pierna, me duele el brazo, no puedo hacer la tarea, me siento mal, ¿no? Son quejas constantes. Y es un cuadro de un trastorno de ansiedad. Y constantemente esa necesidad de seguridad. No, papá, no te vayas, no me dejes, no, duerme conmigo, no, no me apagues la luz, no, no quiero estar solo, no, porque yo no puedo. Entonces, eso para las orejas, para los padres, para buscar una ayuda pertinente. Un trastorno mixto, ansioso-depresivo, es este que va a estar caracterizado, como le he puesto aquí, por los dos polos, miti-miti. Un cuadro de ansiedad y un cuadro de un episodio depresivo que va a ser la próxima charla el próximo mes, en donde les van a comentar todos los síntomas que caracteriza un cuadro depresivo. Pero este trastorno mixto no va a enmarcar ni en un cuadro únicamente de ansiedad, ni un cuadro únicamente de un episodio depresivo. Es decir, que coge un poquito de estos síntomas de ansiedad que he mencionado con un poquito de los síntomas de depresión que les van a mencionar. Es decir, no llegan a por sí solos tener un diagnóstico, sino que están caracterizada la clínica de este paciente por tener ambos síntomas. Y en cuanto a los episodios o los síntomas depresivos, pues está la tristeza, la pérdida por el placer de las cosas que antes para mí eran placenteras, de repente el cuadro de intervención en el sueño, el apetito, cómo se involucra el ánimo, las ganas para hacer las cosas. Entonces, cojo un poco de esos síntomas y un poco de los síntomas de ansiedad y se diagnostica un trastorno mixto, porque no cumple a cabalidad para cada uno de los dos trastornos únicamente, ¿no? No predomina ninguno de ellos. Cuando ambas series de síntomas depresivos o ansiosos están presentes y sean tan graves como para justificar un diagnóstico individual, pues deben recogerse ambos trastornos.
Es decir, que si hay un cuadro o un episodio depresivo como tal, moderado, severo, con las características que demanda, más un cuadro de ansiedad generalizada o cualquier otro trastorno con todas las características, pues se emiten ambos diagnósticos y no un trastorno mixto. Y por último, pues tenemos el trastorno obsesivo compulsivo. Este trastorno nos habla de pensamientos obsesivos, es decir, ideas que van a irrumpir una y otra vez en la actividad mental del individuo. Se habla de que se introducen sin que el individuo piense en ello o las llama o las llame o tienda a pensar o a tener estos tipos de pensamientos, pero irrumpen en esta actividad mental del individuo de forma estereotipada. Es decir, que ingresan y de la nada yo estaba haciendo otra actividad y ya se me vino el pensamiento de repente recordé que tenía que haberme lavado las manos porque alguien me tocó, porque bajé del bus y no lo hice y son desagradables y de repente no lo hice bien, no me lavé bien las manos. Suelen ser desagradables, es decir, que van a generar disconfort en el paciente. No es que, ay, feliz me siento de tener este pensamiento que irrumpe una y otra vez en mi mente, sino que me genera desagrado. Y en los que padece suele intentar, por lo general, sin éxito, resistirse a ellos. Es decir, que, ay, no, ya no quiero pensar en eso, ya no quiero, pero igual pienso y pienso porque se introducen sin nosotros llamarlos. Son percibidos como propios, es decir, cada una de las personas va a generar un propio pensamiento obsesivo. No es que todos los pensamientos obsesivos son lo mismo, sino depende de cada individuo. Suelen ser involuntarios. No quiero pensar en eso. Y son repulsivos por lo general o no tienen una razón de ser. Como por ejemplo, hay muchos pensamientos obsesivos que ya generan disfuncionalidad, como no pasar debajo de una escalera, o el gato negro es mala suerte, no puedo pisar las rayitas, o salgo de la casa y pienso de que no apagué la cocina y tengo que regresar 1000 veces y así ya esté en el trabajo, salgo del trabajo y regreso a cerciorarme que que si cerré las hornillas, porque ya en mi mente ha entrado y entrado y entrado esa idea que ha irrumpido mientras yo estaba trabajando de que no apagué, no apagué la hornilla, sí, no la apagué, yo salí, todo, rememoró todo, pero no lo hice, así hasta que no lo haga, y ahí viene la compulsión, el acto en sí, yo no me siento tranquilo. Pero estas situaciones van a generar dificultad en el paciente. Como ya lo vimos, para hablar de un trastorno como tal, no es, oye, sí, yo a veces me olvido que cerré la llave o cerré la puerta y me olvido. No. Es decir, este pensamiento no es que viene y va y fugaz. Es un pensamiento que está generando disconfort constante en el paciente, hasta que no haga el acto en sí de lo que está pensando, no va a generar tranquilidad, que ahí viene la compulsión, le puede llevar hasta perder el trabajo, salir, o sea, es muy disfuncional, o de repente no relacionarse con otras personas por estos pensamientos que pueden venir, ¿no? Temor a dar la mano, temor a de repente comer en público, etcétera. Son muchos pensamientos o diversos pensamientos que son propios de la persona y que son involuntarios y no tienen una causa muchas veces de la calle, ¿no? Es muy frecuente en esta situación y se han desatado algunos trastornos obsesivos, ¿no? Pensamientos sobre situación de pandemia aún más.
no puedo, tengo que lavarme las manos, ya salí, me tocaron, no, toqué el fierro, tengo que estar con el alcohol, voy con el alcohol, con el gel, con esto, no puedo llevar nada ni mi cartera porque tengo todas estas utensilios o implementos. No soy capaz de volver a saludar, uy, alguien tosió, no, ya me contagié, tengo que ir, tengo que lavarme, tengo que meterme al baño, no pueden tocarme, nadie me toque. Entonces, estos pensamientos obsesivos que generan gran disfuncionalidad se considera ya un trastorno obsesivo compulsivo. Los actos o rituales compulsivos son de forma o una conducta estereotipada que se repiten una y otra vez. No son por sí mismos placenteros, no me causan placer ni tranquilidad como, oye, toqué esto, me echo el alcohol, tranquila, pero no tengo ese pensamiento que rumia y da vueltas en mi mente. No dan lugar a actividades útiles por sí mismas y tienen la función de prevenir que tenga lugar algún hecho objetivamente improbable, ¿no? Por lo general, ¿no? Esto de no pisar las líneas, de no pasar debajo de la escalera, se asocia mucho a esos pensamientos o costumbres, ¿no? O ideas que tenemos respecto a la mala suerte, ¿no? Etcétera. Casi siempre está presente un cierto grado de ansiedad, porque si no hago esto que mi mente me está mandando, yo me genero una preocupación, lógicamente, y voy a tener sudoración, palpitación, dolores. Es desagradable. Es más frecuente en varones que en mujeres, a diferencia del trastorno de ansiedad generalizado. Y la personalidad básica, es decir, que suele tener la persona que la padece una personalidad como per se o base, con rasgos anancásticos, ¿no? Es decir, que siempre ha sido muy ordenada, que suele, no, ¿quién me movió estas cosas acá en mi escritorio? Son así, 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 ¿no? Es decir, una personalidad un poco obsesiva, ¿no? El comienzo se sitúa habitualmente en la infancia o al principio de la vida adulta. Y es una fuente importante de angustia o de incapacidad durante la mayoría de los días. Al menos durante 2 semanas consecutivas se presentan estos síntomas obsesivos, que es el pensamiento como tal, y el acto compulsivo es lo que yo hago, es decir, el acto en sí, para calmar este pensamiento obsesivo. Es decir, si yo pienso o tengo una idea de contaminación, que mis manos están contaminadas o mi cuerpo está contaminada, mi acto compulsivo como tal va a ser ir y lavarme y bañarme, ¿no? Pero hay estas situaciones llegan a más, por ejemplo, me echo hasta un poco de lejía en las manos, me baño todo el tiempo, 10 o 12, 13, 14 veces al día. Si alguien me toca, si alguien estornudó, no salgo a la calle, he perdido mi trabajo, no puedo salir, no puedo ir. Me desespera si alguien usa mala mascarilla, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles van a ser las recomendaciones para finalizar? Como este tema, más que todo, se ha dado para que ustedes puedan identificar la clínica, es decir, los síntomas que de repente alguno está padeciendo o conoce a alguien que está padeciendo o pasando por estas situaciones, para poder, al momento de en la autoobservación o la observación del resto, poder identificarlos y recurrir a un especialista. Nuestra recomendación no es automedicarse, no es vayan a la farmacia y todo va a pasar, pongan optimismo y fe y ya. No. Hay un acompañamiento psico-oncológico que nosotros realizamos. Somos un equipo especializado, tanto formamos parte de este equipo para ayudar, dar las herramientas necesarias para afrontar estas situaciones que no son agradables. Nadie quisiera pasar por una situación de un cuadro o un trastorno de ansiedad generalizada, o tener un trastorno obsesivo compulsivo, o tener ataques de pánico en medio de la noche, o padecer de un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Entonces, no son situaciones en donde yo me sienta que sean confortables para mí. Pero en ese momento,
cuando yo puedo identificarlas, puedo ser capaz de ver que hay una situación que está generando una crisis y yo no me estoy adaptando de forma adecuada, o las herramientas que he adquirido en toda mi vida hasta este punto son adelante en esta situación de crisis. Entonces, al poder yo ver y reconocer estos síntomas, pues busco ayuda. Y la ayuda se busca pues con los especialistas. Ustedes le pueden comunicar a su médico tratante de la aparición de estos síntomas para que él le pueda referir a nuestra área. Esa es una alternativa. Ustedes pueden acudir a un especialista en salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra. Personas en donde han identificado estos síntomas no padecen de un diagnóstico oncológico, pero sí de repente son familiares suyos y no se pueden atender aquí en este instituto, pero hay centros de salud mental comunitario en donde hay un equipo de psiquiatras, psicólogos, terapistas, asistentes sociales, enfermeras, técnicas que van a brindar esa ayuda. Y depende del distrito a donde pertenezcan, y por eso se busca en la página de salud mental o de salud del Ministerio de Salud cuáles son los centros de salud mental comunitario para aquellos que no cuenten con un diagnóstico oncológico que pertenezcan a esta institución. Y los que pertenecen a esta institución y tienen un diagnóstico oncológico, si ya o no funcionó o no tuvieron esta alternativa de hablar a su médico tratante para que les refiera, ustedes mismos pueden ir a sacar una cita en la torre nueva, ¿no? El edificio que se ha construido. Nosotros tenemos 2 consultorios. Ustedes pueden encontrar a Diego, que son los que están en admisión, Diego, Karen, Olvita, que les puede dar una cita para que puedan ser evaluados por nuestro servicio, ya sea por psicología o por psiquiatría. De otra manera, también pueden llamar a la Oficina de Salud Mental Oncológica acá en el instituto, que es el número de teléfono del INE, que es el 201-6500, y marcan el anexo 2267, que es nuestro anexo de aquí de la oficina. De igual manera, estando aquí, pueden acercarse o subir a la oficina, que es la número 202, arriba de la cafetería, bueno, de la farmacia. Eso no lo he puesto acá, pero es la oficina 202. Y pues contamos con atenciones en el área de psicología, tanto online y presencial, quizás porque sea más conveniente para algunos recibir las videollamadas por Zoom o las telellamadas. Psicología cuenta con atenciones tanto online como presenciales. Y psiquiatría al momento solamente son presenciales en el área de la Torre Nueva, en el área de cuidados paliativos, donde nos pueden ubicar. Aquí les presento, pues somos las 3 psiquiatras. Soy la doctora Fiorella, la doctora Yuli, la doctora Yurfa, que estamos para brindarles nuestra atención. Este es todo el equipo de psicólogos en su mayoría, y pues acá está alguna de nuestras actividades que hacemos. Eso sería todo.